este primer video tutorial donde vamos a analizar un poco o más a detalle las poses claves de un ciclo de caminar. Más o menos ya habíamos adentrado en grandes características en el post, en el blog de Coaching Animators, pero bueno, creo que es mucho más fácil explicarlo en un video como tal. Entonces vamos a tener aquí lo mismo que habíamos visto en el post. Tenemos las poses claves, la pose de contacto, la pose baja y el resto de las poses. Voy a ponerlo nada más nuevamente en modo step para que no tengamos ninguna interpolación en este momento, y vamos a tener las mismas poses que ya vimos anteriormente. Entonces precisamente hay cosas que debemos de seguir analizando para que nuestro ciclo de caminar funcione y no tengamos ningún tipo de duda. Obviamente la pose de contacto, como ya lo habíamos mencionado, va a ser la pose, una de las principales características va a ser que la pose que está adelante pues va a estar completamente estirada, y va a ser primero obviamente el contacto con el talón, para después en la pose baja el personaje va a bajar con el peso y vamos a hacer el plante del pie totalmente. Y por ejemplo, cosas importantes en la pose baja es que todavía la pierna de atrás, o la que va a empezar a dirigirse hacia adelante, todavía está haciendo un poco de contacto en el piso. La siguiente pose, que es la pose de paso, pues básicamente el pie ya empieza a ir hacia adelante. Podríamos tener un poco más adelante o hacia atrás lo importante de las cosas que debemos de tomar en cuenta y que no se nos deben de pasar es que cuando tenemos el pie plantado, ¿sí? Que si nos vamos un poco más adelante y lo vemos ahora en este pie, cuando tenemos completamente plantado el pie, conforme va avanzando en el ciclo, vamos a tener que saber levantando paulatinamente el talón hasta que en algún punto vamos a sentir que pivotea a partir de la punta del pie para después levantarse. Y si se fijan, más o menos tenemos que intentar hacer que este pivote al final del levantar del pie sea a partir de la punta. Entonces es muy importante que se sienta que de esta pose, de la pose baja a la pose de paso, se sienta que realmente está pivotando desde ahí, y ya después iremos avanzando con la pierna. Entonces otra vez retomando, tenemos la pose baja, la pose de paso, que es cuando se va levantando, y la pose alta, pues de las principales características es que el punto, o va a ser el punto más alto del COG. Entonces nuestro COG va a ir en constante movimiento de arriba hacia abajo en cuestiones de la vista lateral, ¿no? Y vamos a ir traqueando un poco los arcos, ¿no? Entonces es importante que tengamos por lo menos este parámetro en cada una de las poses claves. Si lo vemos por ejemplo ahora de la vista frontal, van a pasar varias cosas donde va a ser muy importante estos cambios de peso en cada pose que va dando, porque uno de los principales errores que suele pasar cuando estamos aprendiendo es que echamos el peso un poco antes o justo cuando estamos dando la pose de contacto, lo cual está mal, ya que tenemos que primero plantar el pie para después lanzar el peso de esa pierna. Si se fijan aquí, vamos a ver que después de que hace la pose baja, se siente que el peso está yendo hacia esta dirección, que es en la parte izquierda de la pantalla, y después, si se fijan, hace la pose de contacto, pero en la pose de contacto todavía está nuestro peso en esta pierna. Va a ser justo después en la pose baja, conforme vamos repartiendo el peso ahora hacia la pierna derecha de pantalla. Entonces tengan muy en cuenta estos pequeños detalles para que se sienta bien esos cambios de peso. Y por ejemplo, si lo vemos un poco en cuestiones de spacing, vamos a tener que va a funcionar un poco en cuestión de péndulo, si lo podemos explicar de alguna manera, donde estos cambios de izquierda a derecha van a ser un poco, si tenemos estos de aquí, estos extremos, van a hacer que el spacing vamos a evitar que sea como bastante even o que esté como bastante al mismo ritmo, sino que básicamente para que funcione un poco ese péndulo vamos a tener que va a estar un poquito pegado a los extremos, y a lo mejor va a tener por aquí unos intermedios donde
estemos haciendo estos cambios para que se sienta bien estos cambios de peso un poquito más extremos en cuestiones de que vamos a favorecer estos puntos extremos en cada cambio de peso. También, por ejemplo, otro punto importante es también la pelvis, ¿no? Que si se fijan va a ser un poco o está muy conectada a estos cambios de peso, donde la inclinación de la pelvis, que es la que estamos viendo en estos lados, que es este sentido, y después cuando acabemos después al otro cambio de peso, vamos a tener que pues va prácticamente hacia el otro sentido, que es déjame poner aquí como hacia este lado. Lo voy a exagerar un poquito más, pero simplemente para que tengamos claro estos extremos de cambios de peso, y va a funcionar un poco de la misma manera, donde la pelvis va a reaccionar a este cambio de peso, pero va a reaccionar conforme se va repartiendo el peso hacia esta pierna. Si fijan, todavía en la pose de contacto tenemos la pelvis alineada un poco más, en este caso hacia la pierna de pantalla derecha, y conforme vamos haciendo o echando el peso hacia la izquierda, la pelvis se va levantando en ese sentido, ya que provoca este levantar de la pelvis. Y por ejemplo, unos pequeños detalles extras, pues es esto, ¿no? Que si lo vemos un poco de la vista, a lo mejor de top, pues obviamente la pelvis en este caso va a estar acompañando, en este caso que yo tengo el eje de Y, va a estar acompañando los pasos. Entonces tengan muy en cuenta que prácticamente todo está acompañado, todo el movimiento que hace por lo menos en este personaje, que no tenemos una columna o los brazos, básicamente nuestro cuerpo en este personaje funciona como una pelvis, o prácticamente es un solo objeto. Entonces tengan mucho en cuenta estos pequeños detalles. Vamos a ver otro video un poquito más detallado en cuestiones de cómo pulir un ciclo de caminar, pero al menos tener en cuenta o tener información extra que ya vimos un poco, o que pueden tenerlo ahí escrito, o los JPGs que hay ahí en el blog para fácil acceso, pero creo que hacía falta explicar un poquito más a detalle para que tengan más claro las poses claves del ciclo de caminar. Entonces esperen próximamente otro video más y nos estamos viendo en la próxima.